Dios te bendiga, bienvenido, ya estamos comenzando nuestro devocional de palabra fiel. Te saludamos esperando que te encuentres muy bendecido donde quiera que estés. En compañía de toda tu familia, deseamos que la bendición de nuestro Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. Así que ya comenzamos nuestro devocional de palabra fiel. Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian la paz. Este pasaje nos recuerda que hubo alguien quien estuvo dispuesto a creer, que estuvo dispuesto a ir, que estuvo dispuesto a ser enviado. Y hoy quiero que meditemos y pues demos gracias a Dios por todos aquellos hombres, aquellas personas, hombres y mujeres que fueron obedientes, enviados para llevar el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo, y que un día usted y yo creímos, un día usted y yo fuimos alcanzados, y eso nos recuerda la importancia de hacer lo que Dios nos manda hacer. Muchas de las veces decimos, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué tengo que hablar? ¿Y por qué tengo que compartir? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque alguien lo hizo por ti. Alguien lo hizo y tú fuiste alcanzado. Entonces, dice, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Entonces, alguien creyó, usted creyó porque hubo alguien que le predicó. Usted creyó en el Señor porque hubo alguien que estuvo dispuesto a ser enviado por el Señor para llevar el evangelio hasta su casa, hasta su familia, hasta la puerta. Así dice la palabra que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, eso nos recuerda, hermanos, que hubo alguien dispuesto a predicar, dispuesto a ser enviado, dispuesto a creer, dispuesto a hablar. Por lo tanto, usted y yo tenemos que agradecer a Dios. ¿Cómo podemos agradecer a Dios? Pues haciendo lo mismo, ¿verdad? Estando dispuestos también. Damos gracias a Dios. Usted puede recordar a alguien que le habló de Cristo la primera vez. Puede hablar de alguien que fue enviado para hacer la obra y que usted fue alcanzado por la gracia de nuestro Dios. Es algo que nosotros tenemos que recordar y que tenemos que hacer también. Alguien que estuvo dispuesto, ¿sí?, a predicar, a ser enviado y a que sus pies fueran en dirección del evangelio, en dirección para llevar el evangelio. Ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer? No nos toca quedarnos ahí sentados, sino hacer lo mismo, porque habrá gente que está esperando a alguien que crea, alguien que obedezca, alguien que predique, alguien que sea enviado por el Señor, ¿verdad? Usted y yo sabemos que hay muchas personas que necesitan de Cristo. En este momento usted puede pensar en alguien que necesita de Cristo, necesita del Señor. Hay mucha gente. Pues esas personas pueden llegar a creer por el testimonio suyo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no hay quien los envíe, verdad? Si no fueron enviados los predicadores. Entonces recordamos, hermanos, que alguien obedeció. Recordamos que alguien estuvo dispuesto
Recordamos y reconocemos que alguien estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, a renunciar a sus anhelos, a sus sueños, por cumplir los anhelos de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios. Entonces, este día, ¿a qué se debe el devocional? Bueno, pues agradecer a Dios, a reconocer que hubo alguien, pero también hacer lo mismo, buscar ser de bendición a alguien que así como tú recibiste de gracia el mensaje, así como tú recibiste de gracia que alguien se haya sacrificado, esforzado, obedecido a Dios, que alguien haya renunciado a sí mismo para llevar el evangelio hasta donde tú estabas y que tú creíste y fuiste salvo y rescatado y que ahora puedes ser alguien que tiene años en la iglesia, sirviendo a la iglesia y ha sido bendecido y beneficiado por el poder de Dios. Pues hermanos, hoy podemos decir gracias por todas aquellas personas que obedecieron el llamado, aquellas personas que fueron a predicar hasta nuestra casa, ¿verdad? Entonces, es un buen día, es un buen tiempo devocional para agradecer por los siervos, para agradecer por aquellos que creyeron, por aquellos que fueron, por aquellos que predicaron, tocaron nuestra puerta y fuimos alcanzados por la gracia de Dios. ¿Cómo agradecer eso? Pues sirviendo a Dios, apoyando la obra del Señor. Y no se le olvide que el hecho de que alguien le haya predicado de Cristo no tiene precio, ¿verdad? Es algo que vale mucho más que cualquier cosa en esta tierra, en esta vida. Por lo tanto, la iglesia donde usted está es una iglesia que le habló de Cristo o que le abrió las puertas para que usted fuera sanado, restaurado, levantado, ¿verdad? Entonces, permanezca fiel, sirva en esa iglesia, ame esa iglesia y sea agradecido, ¿verdad? Entonces, siendo agradecidos y reconociendo a esas personas que Dios usó para llevarnos el evangelio. Así que hubo alguien que ya lo hizo antes, ahora te toca a ti. Hubo alguien que ya estuvo dispuesto, ahora te toca a ti estar dispuesto. Hubo alguien que ya lo hizo, ahora nos toca a nosotros. Así que medita en eso, no es muy complicado. Que Dios te bendiga y ponga en nosotros ese deseo de dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido, el mensaje de salvación y la salvación. Que el Señor te bendiga grandemente.